oración, llámese búsqueda, llámese congregación, debe hacerse permanentemente. O sea, debe haber una estabilidad en nuestra área espiritual. Así que quiero que vayamos a la palabra del Señor, a Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 9. Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 9. Y vamos a leer a través de la palabra del Señor unos versículos que considero nos pueden dar una idea de lo que puede considerarse como lo que es estabilidad espiritual. Porque a veces uno pregunta, bueno, pastor, sí, se habla de estabilidad espiritual. ¿Y qué es estar estable espiritualmente? Ser estable espiritualmente, ¿qué significa? ¿O qué me muestra a mí? ¿Qué particularidades tiene? ¿O qué razones o qué formas puedo ver yo para establecer que estoy o no espiritualmente estable? Entonces, Filipenses capítulo 4, verso 1 a 9, en la traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y orgulloso de ustedes. Realmente los extraño. No dejen de confiar en el Señor Jesús. Les ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas. A ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que las ayudes. Ellas han luchado junto conmigo por anunciar la buena noticia, junto con Clemente y mis otros compañeros de trabajo. Los nombres de todos ellos ya están anotados en el libro de la vida eterna. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que me vieron hacer y me vieron decir, y Dios les dará su paz, estará con ustedes siempre. ¿Amén o no amén? Amén. Quiero pedirle algo, y es, analicemos algunos versículos importantes de estos 9 versículos que leímos y miremos algo de las características que tenemos o que debemos tener cada uno de nosotros cuando estamos espiritualmente estables. El versículo 12 dice: le ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo, y hace una claridad, dice, pues las dos son cristianas o las dos comparten la misma fe. Pero la Biblia dice que le rogaba que ellas dos se pusieran de acuerdo. Y esto hace referencia a que cuando tú y yo somos estables, eso se refleja en muchas cosas. Y la primera de ellas es en la armonía. ¿Amén o no amén? Amén. La Biblia dice algo importante y es, invitan que se pongan de acuerdo estas dos mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que cuando tú y yo somos estables espiritualmente, en nosotros debe haber una armonía. Naturalmente, como seres humanos pueden haber diferencias. Todos los seres humanos somos diferentes. Y quizás lo que uno piense, el otro puede ser que no lo piense igual. O quizás lo que uno establece, el otro no lo puede compartir. Y eso es normal entre los seres humanos. Pero la Biblia me enseña que cuando yo soy estable espiritualmente, yo soy una persona que busco permanecer en armonía. Es decir, que no busco una contienda. Que no se trata de que si usted pone una posición, yo pongo la otra para querer entender que yo soy el que tengo la verdad. Sino el ser estable espiritualmente me lleva a entender que por ninguna circunstancia yo debo buscar un conflicto o una diferencia, sino permanecer en armonía. En muchas ocasiones de nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestra vida diaria, hace que pensemos diferentes o que tengamos diferencias el uno con el otro. Pero la Biblia me enseña que ser estable espiritualmente es, entre muchas cosas, reitero, inicialmente vivir en armonía. Y no concibo una iglesia o un grupo de personas que, conociendo de Dios y de su palabra, puedan permanecer cada rato el uno contra el otro. O quizás buscando tener la razón siempre una persona para poder sobreponerse sobre la otra. La Biblia dice que el apóstol Pablo está invitando a la iglesia de Filipo, a los filipenses, y le dice en este momento que estas dos personas, estas dos mujeres que son cristianas, él les ruega que se pongan de acuerdo. Y las mejores decisiones que tomamos nosotros son no cuando quiero imponer mi verdad, no cuando quiero demostrar que lo que yo digo es cierto y que los demás no tienen la razón,
sino por el contrario, la Biblia misma dice que cuando tú y yo vamos a orar a Dios, dice, si dos se pusieren, ¿qué? De acuerdo. Es decir, en el acuerdo hay poder a nivel espiritual. No se trata de pedir lo que yo quiera. Pues pide lo que tú quieras y yo pido lo que yo quiera, porque finalmente cada uno tiene sus gustos. Cuando somos una iglesia, cuando tenemos una relación, cuando tenemos una pareja, cuando tenemos una familia, la Biblia nos invita a que nos unamos y nos pongamos de acuerdo. Porque el estar estable espiritualmente se refleja entre muchas cosas, entre personas que finalmente vivimos o nos esforzamos por permanecer en armonía. Dígame amén. Amén. Y uno no coincide cristianos que dicen todo el tiempo llevando la contraria. Y entonces tienen el conocimiento, por ejemplo, de la palabra y quieren entonces imponerse sobre los demás, porque yo sí conozco, yo sí sé lo que tú dices está equivocado. Pero la Biblia me muestra que Pablo invita a estas mujeres a que estén ¿qué? De acuerdo, es decir, a que permanezcamos en armonía. Y el verso 4 trae otra característica. Dice claramente, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Y esto muestra que cuando tú y yo somos personas estables espiritualmente, en nuestra vida se refleja el gozo permanentemente. Dígame amén. Amén. Y la Biblia nos enseña eso, que tenemos que orar sin importar las circunstancias, que tenemos que vivir agradecidos en todo momento. Entonces lo que yo digo es, cuando somos estables espiritualmente, el gozo se refleja en nosotros. Ahora, ser feliz en momentos de abundancia y de plenitud es muy sencillo. Pero ser felices y vivir en gozo sin importar la situación, cualquiera que sea, es una muestra de que yo soy estable espiritualmente. De que no me importa, vino una crisis ahora, claro, todo el tiempo no va a estar bien. Habrá momentos en que quizás en cualquier área de nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestra economía, nuestra familia, nuestra situación laboral, nuestros proyectos de vida, no están en el momento o en la situación en la que yo quiero estar. Pero la Biblia me dice que si tú y yo somos estables espiritualmente, Pablo dijo, vivan con alegría su vida cristiana. Y uno se asombra. Uno dice, ¿cómo es que esos que son cristianos, que conocen la verdad, que se fundamentan en la palabra, viven amargados, viven diciendo, esto no es para mí, las cosas no me salen mal? Y cada uno de sus pronunciamientos, en la gran mayoría, en mayor porcentaje de sus exclamaciones, son de que avanza, son de que las cosas no son así, de que prefiero vivir al pasado, de que lo que está pasando ahorita está muy fuerte, y todo lo bueno que Dios ha hecho, ¿dónde quedó? Entonces la Biblia dice que una de las formas para mostrar también un fruto de la estabilidad espiritual es el gozo que hay en nosotros. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestro. Y dice, vivan con alegría su vida cristiana. Y lo reitera el apóstol, dice, vivan con alegría su vida cristiana. Es decir, si tú y yo somos estables espiritualmente, no solamente la armonía, sino el gozo debe permanecer en nosotros. Amén. Amén. Pero también dice el verso 6 algo más, otra característica más. Dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. No algunas cosas, dice todo lo que necesiten. Y sean agradecidos. Y yo te digo algo, una de las formas, otra de las manifestaciones de la estabilidad espiritual se llama la gratitud. Y es que muchos le hemos orado a Dios. Y me atrevo a decir que ninguno de los presentes ni los que nos escuchan por las redes sociales han dejado en algún momento de recibir algo de Dios. De alguna u otra forma Dios nos ha bendecido a todos. Y cuando estamos en el Señor y oramos a Dios, muchas de nuestras oraciones han sido contestadas positivamente. Y Dios nos da la respuesta a lo que queremos o esperamos tener. Pero hay una cosa, y es que cuando recibimos de Dios las circunstancias, quizás a través de una oración, de una petición que hicimos a Dios, Dios escucha, responde, pero se nos olvida ser agradecidos. Y la Biblia nos enseña que para vivir en una bendición constante en Dios debemos ser agradecidos. Y la Biblia está llena de circunstancias donde dice, si eres fiel en lo poco, Dios te dará más. La Biblia dice que cuando Jesús iba a multiplicar los peces y los panes, antes de hacerlo, dice que miró al cielo y dio gracias a Dios. O sea, en pocas palabras, la única forma de tener abundancia o de tener una tras otra bendición en nuestra vida es cuando somos realmente agradecidos. Y la gratitud, entonces, reitero, es otro de los frutos o de las muestras de que estamos espiritualmente estables. Ahora, el verso 8 dice,
Hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, que es justo, que es bueno. Piensen en todo lo que reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Pero miren que la palabra dice, hermanos, ¿qué dice? Piensen. Amén, dice piensen. O sea, en pocas palabras, la Biblia habla de una mente piadosa, porque todo lo demás es piedad. Dice que hagan lo bueno, lo que es justo, lo que reconoce como una virtud. Eso se llama ser piadosos. ¿Y cuánto a veces se nos olvida vivir en piedad? ¿Cuánto a veces se nos olvida vivir con una verdadera forma de agradar y de servir a los demás? Que nuestra vida sea un reflejo de que Dios es real, no a través de la Biblia, no solamente a través de decir un montón de versículos de memoria, sino de que cuando nosotros actuamos en el Señor, cuando nosotros actuamos en nuestra vida, se vea que hay algo en nosotros que refleja de que Dios es real, de que Dios realmente existe. Y la palabra dice entonces que debemos que tener una ¿qué? Una mente piadosa. O sea, debemos pensar en todo lo que signifique dar y beneficiar a los demás. Y muchas veces la gente, y lo he dicho 1000 veces y yo lo quiero repetir, y es, la gente está viviendo en nosotros, libros abiertos, dice el apóstol Pablo, que somos. Y la gente está mirando cómo hacemos, y no quizás cuántos versículos de la Biblia te sabes, qué tanto has progresado como persona, sino qué espacio tienes para extender tu mano a los demás. ¿Qué ventaja tienes tú con diferente a los del mundo para que tú muestres que todo lo que tú piensas y todo lo que tú haces significa o refleja una piedad sobre los demás? Ayudar al otro, amar al otro, respetar al otro, perdonar al otro. Eso significa tener esa forma que dice la palabra es agradable y merece ser alabada. Y una última característica está en el verso 9, dice, practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que vieron hacer y me oyeron decir. Y eso habla de la obediencia. Y cuando usted y yo somos estables espiritualmente, somos obedientes. Porque cuando uno entiende que aquel que lo ama a uno se llama Dios, aquel que es un Padre real, verdadero y que es estable con uno, se llama Dios, entonces uno puede entender que uno es una persona obediente. Y lo digo en obediencia porque uno vive agradecido y el agradecido obedece, el inteligente obedece. Yo sé que tengo que hacer eso y lo obedece. Entonces yo quiero reiterar algunas características. Decimos que se pongan de acuerdo, o sea, cuando somos estables vivimos en armonía. Si usted y yo no estamos en armonía o vivimos en contienda constantemente, algo se está reflejando en nosotros que muestra de que espiritualmente somos inestables. O sea, que no estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo es que si usted es estable espiritualmente vive contendiendo con las personas? Vive reflejando cosas que no están bien. Muchas veces, aún teniendo la razón, el Señor nos invita a través de su palabra a callar, a guardar respeto por la opinión del otro. Y si yo tengo una oportunidad de dar contundentemente mi posición en la cual considero tengo la verdad, debo hacerlo de manera respetuosa y sin entrar en desacuerdo o en contienda con otra persona necesariamente. Entonces, ser estable espiritualmente me lleva a ser una persona que viva en armonía. También me dice la Biblia, nos mostraba aquel versículo 4, de que es vivir en gozo. Y cuando usted está estable espiritualmente, sin importar la circunstancia o lo que ocurra a su alrededor o en su vida, usted vive gozoso. Usted se goza por la abundancia, pero también espera pacientemente y con alegría en la escasez. Usted se goza de que las cosas salen como tú quieres, pero también espera pacientemente en Jehová, dijo el salmista, cuando las cosas no salen como quizás tú estás queriendo que salgan. Pero eso demuestra una estabilidad espiritual. Pero si tú eres de los que se mueve por la emoción, de los que, si las cosas salen bien, entonces publicas que, gloria a Dios, el Señor es lo mejor para mí. ¿Quién como el Señor? Y cantas todo el día, pero apenas una circunstancia empieza a salir como tú no quieres o no funciona, entonces tú empiezas a renegar contra Dios, a quejarte, a poner ya no los mensajes de que Dios es lo más maravilloso, sino que en las cosas no funcionan en la vida y que mejor todo quisiera acabarse. Muestra que tú y yo estamos inestables espiritualmente. Amén. Pero también la Biblia nos enseña que hay que ser agradecidos, que hay que tener gratitud. Porque cuando no somos agradecidos, mostramos sencillamente de que hay una inestabilidad. Porque cuando usted agradece es porque usted entiende, como lo predicábamos en unos días anteriores, va mucho más allá de dar solamente una palabra que diga gracias. Implica en valorar lo que se hizo,
en apreciar ese beneficio que se recibió, muchas veces en actuar en fe para agradecer antes de haberlo recibido, y eso implica que tú y yo seamos realmente personas que expresen gratitud, realmente tener una mente piadosa. ¿Y por qué una mente piadosa? Porque es que tenemos un problema, y es que siendo cristianos a veces queremos tener la razón, hacemos todo, pero nuestros actos no reflejan piedad y amor para con los demás. Entonces realmente somos inestables espiritualmente. Porque muchas veces, aunque tú y yo tengamos problemas y lo predicábamos el domingo, hay mucha gente que tiene mayores problemas que los de nosotros, pero Dios nos ha llamado a ser instrumentos para bendecir a esas personas. Entonces cuando somos inestables no nos importa. Si el otro sufre, pues no hay problema. Yo también estoy sufriendo, entonces yo primero me preocupo por mis cosas. Pero dice la Biblia que David, aún estando buscando refugio en una cueva en Adulán, allí estaba buscando salvar su vida, estaba preocupado por la circunstancia que tenía. Llegan 400 hombres con muchos problemas que se suman a los de él, y él no reniega, él no se sale, él no empieza a buscar una razón para evadirlos, sino se vuelve líder de ellos, dice la Biblia. Amén. Y también dice que la obediencia es muy importante. Y cuántas veces Dios a través de su palabra nos ha enseñado que la obediencia no solamente trae bendición, sino es una muestra de que realmente somos estables espiritualmente. Si yo obedezco hoy a Dios, hoy leí su palabra y digo, esta parte dice que hay que hacer esto, y yo lo obedezco, yo le muestro a Dios que estoy estable. ¿Por qué estoy estable? Porque lo que Él me dice, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero si mañana, por la actitud o por la circunstancia que estoy viviendo, soy desobediente, estoy reflejando en mi vida que en mí no hay nada más que un inestable espiritualmente hablando. Que hoy quiero hacerlo y mañana no quiero hacerlo. Hoy obedezco porque estoy muy bien, pero mañana no obedezco porque la circunstancia no se está dando. Y el Señor me inquietaba mucho a predicar hoy en esta noche este tema, porque hay una circunstancia, y es: de nada sirve que el Overture sea una iglesia que crezca numéricamente, de nada sirve que seamos una iglesia multitudinaria, de nada sirve que seamos un conjunto de una familia que se ame mucho en el interior, si finalmente externamente lo único que mostramos son personas indeseables para el mundo. Es que la gente nos mire y digamos, si eso es ser cristiano, yo mejor quiero quedarme en el mundo. Eso es ser cristiano, una persona que lidera, que está esforzándose, que va todos los domingos y los miércoles o cualquier día que haya reunión a la iglesia, y hoy está contento, pero mañana la vemos que está simplemente tirada en el suelo. Entonces empiezan a preguntarse, ¿cuál será el Dios de esa persona? ¿Cuál será el Dios de esa persona que hoy está bien, pero mañana no vive bien? Entonces no vive por lo que Dios le da, sino por la emoción, la circunstancia o el capricho que diariamente puede rodear su vida. Dígame, amén. Y la pregunta entonces con ello, porque uno dirá, bueno, pastor, ya tenemos claro cuáles son los frutos o los reflejos de una estabilidad espiritual en mi vida. Pero la estabilidad espiritual va totalmente unida, relacionada y ligada con la relación que yo tengo con Dios. Porque quizás yo puedo decir, bueno, esas son las formas como yo muestro que soy estable o no espiritualmente. Pero, ¿cómo hago para ser entonces estable espiritualmente? Y eso no tiene otra fórmula. No tiene ningún secreto, no tiene ninguna circunstancia, ni siquiera de un esperar en alguna palabra específica o un secreto específico. La Biblia me enseña que mi estabilidad espiritual se forma o se establece a través de mi relación personal con Dios. Dígame amén. Entonces la Biblia dice lo siguiente, y antes de entrar en la cita bíblica, o mientras usted la busca, Romanos capítulo 12, versículo 2, yo pregunto algo, y es: ¿cómo es mi relación, la relación de cada uno de nosotros para con Dios? ¿Mi relación es superficial o es profunda y espontánea? Y la pregunta nace porque uno dice, a veces la vida de nosotros, a veces las circunstancias de nosotros muestran que la relación con Dios y nosotros es algo superficial. No, yo voy a la iglesia, pero sencillamente quizás escuchas la palabra o recibes palabra a través de la única vez que vas a la iglesia. Quizás tú dices, la única forma que yo oro es que el día que voy a la iglesia oran, y en conjunto yo oro con la congregación. Entonces es una vida superficial. Entonces la Biblia me dice, por ejemplo, ora en todo momento, en toda circunstancia. Pero yo digo, no, pues yo oro solamente cuando necesito a Dios. Entonces mi relación es superficial con Dios. O yo voy a orar 30 segundos porque me coge tarde para el trabajo, y ya 30 segundos es suficiente. Entonces mi vida y mi relación con Dios es superficial. Pero la vida o la relación con Dios y cada uno de nosotros puede ser superficial o puede ser profunda y espontánea.
Y profunda hablo cuando la vida de uno no necesita uno estar diciéndole a la gente, oh, mi mega iglesia, oh, el lugar donde yo asisto, oh, todo lo que ocurre, las maravillas y prodigios que pasan, porque a veces hay lugares, hay iglesias, hay establecimientos donde las maravillas y los prodigios de Dios se mueven por la gracia de Dios, pero la vida de uno es una perfecta tristeza, es un perfecto desorden en el que se mira a la persona y se dice, no hay estabilidad. Entonces la pregunta aquí, y nos la resuelve Romanos 12:2, es ¿cómo empezamos a vivir esa relación con Dios que me permita ser estable espiritualmente? Romanos 12:2 dice en la traducción al lenguaje actual, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y esa misma cita bíblica, o sea, Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y perfecta. Entonces, pasa algo. Sabemos de memoria que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero a veces no hemos visto la voluntad de Dios para nosotros. Pero miren lo que dice la Biblia. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y uno es un cristiano inestable espiritualmente cada vez que cuando las actuaciones y las formas de uno ser y de actuar reflejan de que uno es algo más, como si no hubiese conocido nunca de Dios. Y uno empieza a mirar y dice, esa es una persona cristiana, pero se queja todo el tiempo, pero vive pensando en que todo está mal. Si las circunstancias vienen a ocurrir en contra de nosotros, que a todo el mundo le pasa, entonces se la pasan renegando. Entonces hoy está feliz con el gozo del Señor y mañana está en la lona tirado o tirada porque finalmente mi estado depresivo no me deja levantarme. Y la Biblia dice que eso, y lo acabamos de leer, es una muestra clara de inmadurez espiritual y de inestabilidad espiritual. Y la Biblia dice entonces, no imiten las costumbres de este mundo. O sea, ¿por qué nos deben diferenciar a los cristianos? No por los versículos que nos sepamos de la Biblia, no por cuántos aleluyas o gloria a Dios hagamos, no por qué número de personas asisten diariamente a la iglesia, porque realmente no somos conocidos como discípulos de Jesús por el número de personas que asisten a la iglesia, no porque seamos una mega iglesia, la presencia de Dios se mueve más o menos, sino la Biblia dice que el mismo Jesús diciéndole, dice, para que vean que son mis discípulos, para que la gente reconozca que ustedes son mis discípulos, los conocerán en algo, dice Jesús, en que se amen los unos a los otros. En el amor, en el querer al otro, en el respetar al otro, aún en el amar a nuestros enemigos, a la gente que nos hace la vida imposible. En eso, dice la Biblia, conocerán los demás que somos discípulos de Jesús. No en el número de milagros que ocurran, no en el número de liberaciones que diariamente se puedan estar en las estadísticas de la iglesia. No, la Biblia también dice que aun cuando nos presentemos delante del Señor, Él nos dirá, o dirá a muchos, ¿sabe algo? Echaron fuera demonios, profetizaron en mi nombre, mas no les conozco, hacedores de maldad. Y eso muestra de que esa no es una señal de algo poderoso. Claro, las virtudes y las maravillas de Dios y los milagros son de Él, y Él actúa a través de quien Él quiera como su instrumento, es claro. Pero lo que no es claro es que yo soy un inestable espiritualmente cuando finalmente mis conductas o mis actitudes no difieren o no se diferencian en nada a las del mundo. Esa persona grita y es vulgar, y esa no es de la iglesia. Esa persona es malgeniada todo el tiempo, y si hoy está bien, eso sale a predicar y hacer y hablarle a todo el mundo de Jesús. Pero apenas al otro día está pasando un momento de dificultad, entonces todo lo que quizás hizo un día con la boca, con las manos y con la misma Biblia, al otro día lo borra en un segundo con su actitud. Y eso muestra inestabilidad espiritual. Dígame amén. Pero también dice, más bien dejen, o sea, háganse a un lado y deje que Dios los transforme en personas nuevas. Pero dice algo que me impacta en la palabra. Quien nos hace personas nuevas no somos nosotros en nuestro esfuerzo. Dice, dejen que sea Dios quien los transforme en personas nuevas. Pero uno se pregunta, ¿y cómo hago para saber
que Dios me transformó en una persona nueva. Dice, y lo hará, dice, nuevas al cambiarles la manera de pensar. Una persona o un hombre o una mujer de Dios estable espiritualmente es aquella que su manera de pensar cambia y se vuelve el pensamiento de Cristo. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Pero muchos tenemos la mente de pollo. Porque tenemos que entender que cuando somos espiritualmente estables, uno dice, llegó este problema, pero no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy viene una circunstancia que quizás dañó mis sentimientos, dañó mi trabajo, dañó mi familia, muchas cosas, pero yo seguiré adelante porque yo sé en quién confío y de dónde viene mi socorro. ¿Amén o no amén? Eso es lo que muestra mi estabilidad espiritual. Y la Biblia dice, entonces dejen que Dios los cambie en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Y uno pregunta, si tú y yo tenemos una verdadera relación con Dios y nuestra vida es estable espiritualmente hablando, nuestra manera de pensar va conforme a la mente de Cristo, no a la mente de las circunstancias, no a la mente de que mis ojos no pueden ver lo que yo quiero ver hoy. Yo quería entrar a este proyecto y no pude realizarlo. Yo le decía muchas veces a la iglesia, yo quiero ratificarlo, y es, yo sé que mi casa llegó en el momento que yo menos lo pensaba, pero hubo algo que Dios me dijo a mí, fue, muchas de las cosas que hoy alcanzarás, las alcanzarás porque antes fracasaste. Y uno dice, pero ¿cómo es que uno tiene que fracasar acaso primero para alcanzar? Quizás para algunas personas más agradecidas, que viven en intimidad y en profundidad con Dios, las cosas no tienen que pasar por esos procesos. Pero muchos tenemos que entender de que el hecho de que en algún día las cosas hayan fracasado no quiere decir que siempre vayan a fracasar. Alguien me pidió una consejería en estos días y le decía, sentimentalmente tuve que fracasar con algunas mujeres antes de conocer a la pastora, a la que hoy es mi esposa, para tener la relación estable que hoy tengo. Porque lo que tenemos que entender es que lo que debe cambiar en nosotros y lo que Dios debe hacer para construirnos o transformarnos en nuevas personas es cambiar nuestra forma de pensar. Antes decíamos, no, yo no lo puedo hacer. Ahora todos lo puedes. No, es que esto me afecta a mí. No, pero es que ahora Dios está conmigo. No, es que delante hay un problema, sí, pero delante de mí va el Señor, que va como poderoso gigante abriendo camino. Amén. Esa es nuestra forma de pensar. Ahora vamos a ir cerrando el tema con algo. Mi relación con Dios, ¿cómo es realmente? Y la pregunta sería, ¿es continua y se fundamenta en la oración o no? Y lo digo porque tenemos que aprender a entender muchas cosas. ¿Mi relación con Dios es continua o es de vez en cuando? Porque mi estabilidad espiritual se refleja cuando mi relación con Dios es continua, no a veces. Y cuando se fundamenta en la oración. ¿Tú tienes relación con Dios? Sí, claro, yo voy a la iglesia. No, que tú vengas a la iglesia o no, eso no establece una relación con Dios. El que tú estés en una parte o te congregues en la otra no hace que tú estés en una verdadera relación con Dios, porque muchas veces esa relación, como decía inicialmente, es una relación personal. Entonces esa relación personal con Dios obedece y se fundamenta en la oración. Y primero a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Dice algo que me gusta mucho, es un versículo muy pequeño pero muy contundente. Primero a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 dice en la TLA, oren en todo momento. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. Y mira lo importante, a nosotros nos enseñaron que orar es comunicarnos con Dios, y eso es verdad. A nosotros nos enseñaron que nuestra relación con Dios se fundamenta en la oración, y eso también es cierto. Pero la Biblia dice cómo tenemos que orar, y es, oren en todo momento. O sea, yo debo estar en permanente oración, porque si mi costumbre o mi estilo de vida no es orar, entonces mi relación con Dios empieza a deteriorarse y yo me vuelvo un inestable. En el que hoy creo y mañana no creo. En el que hoy estoy feliz y mañana no estoy feliz. En el que hoy alabo a Dios y mañana quizás reniego contra Dios. Pero la Biblia también dice, nunca, en Nueva Traducción Viviente, dejen de orar. O sea, cuando estamos orando, muchas veces lo hacemos de una manera tan desagradecida, porque solamente buscamos a Dios en oración cuando lo necesitamos. Entonces vamos y decimos, vamos a orar, y como ya las cosas se dieron, Señor, gracias. Y quizás hasta ahí somos agradecidos, pero inmediatamente pasamos a ser desagradecidos porque no volvimos a orar más. Porque ya no necesitamos de Dios, entonces mientras yo no necesite, no le voy a orar a Dios.
Porque nos enseñaron que orar a Dios es buscarle para satisfacer una necesidad, y buscar a Dios en oración es la herramienta principal para yo ser estable espiritualmente. Muchos le dicen, no, pastor, estoy pasando por un problema sentimental. ¿Y qué estás haciendo? No, salí a buscar a mi novia que me dijo, bótate de rodillas. Es en la intimidad con Dios donde tú fortaleces tu vida espiritual. Pastor, me quedé sin trabajo. Oh, mi jefe hoy me dijo que ya no iba más en el trabajo. Ahora no sé qué voy a hacer. Hay miles de compañías en solamente la nación de Colombia para darte un trabajo a ti, que eres un hijo o una hija de Dios, pero tú no lo vas a lograr solamente hallándote en gracia delante de una persona o de un hombre, sino cuando te humillas delante de la presencia de Dios, porque en todo momento debemos orar para poder establecer una verdadera relación con Dios. Ahora yo pregunto, ¿nuestros problemas van a cambiar cuándo? Porque muchas personas se examinan espiritualmente, y nos examinamos, y me incluyo de primero, y miramos algo, y es cuántos de los problemas que quizás hoy estamos viviendo son problemas que nos han perseguido a lo largo de nuestra vida. Oh, pastor, yo lucho con mis relaciones sentimentales. ¿Y cuánto? No, he tenido 27.499 fracasos espiritualmente. Algo está pasando. No, pastor, es que mi problema es un problema con una adicción, por ejemplo, al alcohol. ¿Y hace cuánto no has vuelto a tomar? Hace como 5 segundos, no tomo la última. ¿Y hace cuánto tomas? No, desde que yo tengo uso de razón, desde que era muy chico y salí de la casa, siempre he estado. Entonces uno pregunta, ¿cuándo terminarán esos problemas? Y la respuesta es, nuestros problemas no van a cambiar hasta que el nivel y la forma de oración de nosotros no cambie. Alguien a quien amo mucho en esta iglesia, un día una consejera me decía, pastor, estoy cansada de esta situación, ya no sé qué más voy a hacer. Le dije, vamos a orar, vamos a buscar en oración al Señor, vamos a pagar un precio de rodillas. Y su vida empezó a girar totalmente, su vida empezó a hacer otra vida diferente. Y yo dije, ¿algo pudo hacer el pastor Javier? Por supuesto que nada. ¿Algo pudo hacer las personas que la estaban atormentando en ese momento? Absolutamente nada, porque todo fue respondido a través de la oración. Todo fue alcanzado a través de una vida permanente, de mi relación con Dios a través de la oración, o fundamentada en la oración. Pero mi vida o mis problemas no van a cambiar hasta que mi nivel de oración y mi forma de orar no cambie. Si mi forma de orar es una quejabanza, Dios va a escuchar siempre mi queja, mas nunca mi petición. Cuando mi vida es una vida fundamentada en que únicamente yo quiero establecer y reconocer que yo soy un pobrecito, mis problemas están agobiándome todo el tiempo, entonces Dios va a decir, vaya, nunca me pide una solución, siempre me pone sus problemas. Y mientras nuestra forma de orar no cambie, nuestros problemas no cambiarán. Ahora hay otra cosa importante, y es, cuando empezamos a dejar de orar, cuando nuestro gozo se va, cuando empezamos a mostrar todas las circunstancias que reflejan que somos inestables espiritualmente, empieza a ocurrir algo más grave, y es, se empieza a interrumpir nuestra relación con Dios. Entonces ese gozo que había antes, ahora queremos, llegaba uno a la iglesia temprano, se podía sentar en la primera silla de la iglesia. Uno quería que llegara el tiempo de la alabanza y la adoración para poder alzar sus manos y dedicarse únicamente a estar en la presencia de Dios. Uno quisiera que la predicación nunca se acabara, porque mientras el pastor o la persona que Dios usaba en el altar hablaba y hablaba y hablaba, entonces yo empezaba a recibir edificación para mi vida. Y entonces uno dice, ¿qué está pasando ahora? ¿De cuándo acá ya el tiempo de alabanza y de adoración es una carga para mí? Cuando ya yo canto una sola canción y me toca bajar las manos porque me canso, pastor. Yo antes podía estar alzando mis manos y podía estar adorando a Dios, y sentía en el tiempo de alabanza, en el tiempo de adoración, una oportunidad inigualable para yo expresarle mi amor a Dios. Ahora me da sueño en la primera adoración que entono. Entonces hay problemas en nuestra vida. Yo ya no tengo la pasión por llegar a la iglesia de primero o sentarme en la primera silla. Ojalá siempre la última silla esté desocupada porque es mi preferida, pero me dé sueño, puedo bajar o salir de la iglesia. Entonces eso es una muestra de que hay inestabilidad espiritual, y que entonces mi vida empieza a tener problemas de interrupción con mi relación con Dios. Ya no tengo el gozo de antes. Ya la situación medio difícil, porque a veces son cosas muy sencillas, pero la volvemos gigantes, y a veces uno se ríe realmente.
Uno dice, ¿cómo personas que son líderes, que conocen de la palabra, que llevan años viviendo y experimentando la gloria de Dios, a cualquier problema, a cualquier circunstancia quieren tirar la toalla? ¿Y cuándo aquí la Biblia dice eso? Si la Biblia muestra que debemos ser estables espiritualmente. Ahora, segunda a Timoteo capítulo 2, verso 15 nos muestra algo más allí. Dice segunda Timoteo 2:15 en la traducción al lenguaje actual: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el verdadero mensaje. Pero la nueva traducción viviente de esa misma segunda Timoteo 2:15 dice: esfuérzate, o sea, no es fácil. Esfuérzate, dice, para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Y hay tanta riqueza en un solo versículo. Hablando de estabilidad espiritual, Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate para poderte presentar delante de Dios, pero algo más, y recibir su aprobación. He contado algunas veces una historia y lo quiero reiterar en esta hora. Y es, uno a veces se pregunta, ¿Dios me usa? Y Dios puede usarte a ti. Ahora Él puede decirte, ¿sabe una cosa? Dios, como mi Padre, me respalda, y Dios te puede respaldar a ti. Pero hay una gran diferencia entre que Dios te use o te respalde a que Dios te apruebe. Y bíblicamente es muy claro, pero quiero explicarlo a través de un ejemplo normal. Y quizás un padre de familia normal, como quizás tú y yo que tenemos el privilegio de serlo. Un día llega una niña de escasos 14 años delante de su papá, dice la historia, y aquella niña le dice: papá, quiero que nos sentemos, necesito hablar contigo. Aquel hombre, un poco preocupado, se sienta con su hija y le dice: quiero escucharte, cuéntame qué tienes por decirme. Aquella dice: papá, tengo la noticia de que estoy embarazada. Y aquel hombre dice la Biblia, la historia, que se bajan sus lágrimas, se siente un poco triste y le dice: ¿cómo es que a edad tan temprana tú estás embarazada? Aquel hombre sigue llorando, pero de un momento a otro la niña le dice: papá, ¿qué piensas hacer conmigo? Y ella, expectante a la decisión que el papá pueda tomar en contra de ella, el papá le dice: hay algo que yo pienso hacer. Considero que lo que hiciste está muy mal. Considero que lo que hiciste no me agradó. Además eres una niña, solamente para una escasa edad llegarme a mí con una historia, con un cuento de estos. Sin embargo, como es una realidad que ya ocurrió, yo voy a hacer algo, y es: yo voy a respaldarte. Yo voy a permitir que sigas viviendo conmigo, no te voy a sacar de la casa. No voy a permitir que tú te vayas de la casa y que sencillamente pases necesidad por fuera. Yo voy a dedicarme a ti y a tu bebé con tu mamá y te vamos a ayudar. Mientras quizás puedes terminar tus estudios más adelante y puedes recuperar lo que tú misma adelantaste en el tiempo por hacer las cosas fuera de este tiempo. Y después de que ya termines de estudiar y todo, pues ya podrás dedicarte a tu bebé o a la niña que tú vayas a tener. Y esa es una muestra de que aquel padre de la historia respalda a su hija, mas no aprueba su conducta. Dígame amén. Entonces muchas veces esa historia no difiere en absolutamente nada con lo que Dios es con nosotros. La palabra habla de que Dios es un Dios de misericordia, de amor, que a través de su gracia nos alcanza. Y le hemos fallado a Dios cualquier cantidad de veces. Pero Dios dice, como el padre de aquella historia: aunque me duele y me hace llorar lo que tú haces. Porque cuando te he dicho que te voy a levantar, cada rato te tiras al suelo y te pones a lamentar. Cada vez que he dicho que contigo voy a hacer cosas maravillosas, a ti se te olvida que hay gente detrás tuyo que está mirando y esperando tú qué haces. Porque te he puesto como ejemplo, como líder, como cabeza delante de muchos. Sin embargo, tú dices: no me importa, yo ahorita estoy mal, ¿y qué? La gente que está detrás tuyo está mirando que tú no eres el reflejo de Dios que la palabra dice que somos. Entonces la palabra muestra eso, pero en aquella historia, vuelvo y hago la relación con Dios. Dios se puede entristecer con nosotros, mas su misericordia, su gracia, su favor nos alcanza, nos levanta y nos respalda. Pero la Biblia no dice que Pablo, hablando a Timoteo, le dice que Dios te respalde. Porque yo soy un hombre de Dios, porque yo echo fuera demonios, porque yo profetizo en el nombre de Dios y todo lo que yo digo a lo bien se cumple. Pero la Biblia dice que estando arriba en el cielo, Dios puede decirte: hacedor de maldad, no te conozco. Pero eché fuera demonios, hablaste en profecía, mas
no guardo memoria de ti al fuego eterno hacedor de maldad. Y uno pregunta, ¿y cómo es que eso puede ocurrir? Porque muchas veces Dios nos puede respaldar, porque además la Biblia dice también en Romanos que lo que Dios nos da no nos quita, y si algún día Dios nos dio algún don, Él no nos lo va a quitar. Y quizás Dios nos puede usar, pero no se trata de tener el respaldo de Dios, se trata de recibir su aprobación. Dígame amén. La Biblia dice, y que se presente delante de Dios y pueda recibir su aprobación. Pero también dice, sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabe una cosa? Muchos son obreros. Y la Biblia dice que los obreros son pocos y la mies es mucho. O sea, quizás hay pocos que trabajan, pero quizás muchos han trabajado y seguirán trabajando en la obra de Dios y son obreros. Y quizás pueden ser hasta buenos obreros en la obra de Dios. Pero la Biblia dice algo más, y es un buen obrero que no tenga de qué avergonzarse. O sea, que no sea un inestable espiritualmente. Yo soy un buen obrero. Yo llego de primero a la iglesia y mi pastor me dice que hay que prender la luz y yo ya encendí todo el escenario. Mi pastor dice que hay que tener todo programado, yo tengo todo programado y soy un buen obrero. Pero quizás de pronto mi inestabilidad espiritual hace que Dios llore todos los días. Que Dios me mire quizás con vergüenza y me diga, pero ese es mi hijo, mi hija, que cada día, un día más me da dolor de cabeza. Entonces Dios dice, ¿sabe algo? Eres un buen obrero, pero quizás tengo mucho, de lo cual me haces quedar en vergüenza. Porque cuando la gente te mira aquí con esa inestabilidad espiritual, entonces ocurre algo, y es, tú no estás reflejando el Cristo que debería reflejar. Yo no estoy reflejando el Cristo que debo reflejar. De la Biblia dice que seas un buen obrero, dice la palabra, pero que no tiene de qué avergonzarse. No basta solo con servir, no basta solo con ser un buen obrero, con trabajar, sino que cuando yo muestre, producto de mi estabilidad espiritual, fruto del Señor, entonces alguien puede decir, como dice la palabra, que me presente delante de Dios y no solamente sea un obrero, sino sea un obrero, dice la Biblia, que no tenga de qué avergonzarse. Y que explica, dice la Biblia, correctamente la palabra de verdad. Y TLA dice, y que correctamente enseñe el mensaje verdadero. Y eso tiene una doble connotación y muy importante. Y la palabra dice que cuando nosotros enseñemos el mensaje, lo enseñemos correctamente. Porque así como Dios nos puede usar a muchos, muchos también podemos predicar. Pero la palabra no se trata de cuánto predique, de cuánto hable a los demás de Cristo y aún fundamentado en la palabra. Se trata de que lo haga correctamente, de que la interpretación bíblica que yo utilice sea la correcta, que la dirección de lo que yo predique o enseñe sea direccionada y dirigida por el Espíritu Santo. Pero también habla de una estabilidad espiritual, y es que cuando yo predico a través de mi vida, a través de mi forma de ser, a través de mi testimonio, esa predicación sea correcta. O sea, que no digan, ¿cómo? Ese chico me dijo a mí que todo lo podía en Cristo que te fortalece. Filipenses tiene la cita bíblica, la página en su traducción, en su Biblia, tiene todo y se lo sabe de memoria. Pero ayer estaba ya botado, como cualquier boxeador en su primer knockout, porque espiritualmente es un inestable. Entonces sencillamente Dios mira con tristeza y dice, quizás no predica correctamente la palabra. O sea, predicar la palabra no es coger la Biblia y solamente hacer un discurso nada más. Predicar la palabra es decir, si yo he dicho que Dios lo puedo todo en Él, en Jesús, en su Hijo Jesucristo, todo lo puedo, es porque sin importar lo que me pase, yo voy a poderlo porque en Cristo me voy a fortalecer. Hoy estoy mal, estoy triste, porque nadie está exento de estarlo. El pastor está hablando de todos los que estamos mal y nos dio palo. No, es que cuando tú y yo estamos pasando problemas y dificultades, empieza a haber en nosotros como seres humanos una debilidad. Pero la Biblia dice que nuestra debilidad es donde Dios se fortalece. Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué nos lamentamos? Mira, yo le voy a decir algo antes de terminar este mensaje. Yo pude sentir en mi espíritu la tristeza de Dios, de muchos a los que Dios le ha dado hasta hoy muchísimo en el Señor. Y hasta ahora, hoy, todavía su vida es una vida inestable. Una vida donde parece que Dios nunca les hubiera dado nada. Una vida donde parece que Dios fuera sencillamente un olvidadizo, cuando Dios nos ha bendecido sin número de veces. Una y otra vez Dios nos ha bendecido y bendecido, pero nos importa botarlo de Dios, porque yo lo busco cuando lo necesito.
Entonces la Biblia muestra que eso es inestabilidad espiritual. Y dice, y que explica correctamente la palabra de verdad. Yo pregunto, usted dirá, bueno, pastor, eso no me aplica a mí. Yo no predico la Biblia. Eso le toca a usted que es el pastor. Y yo digo, cuando usted sale a la calle, cuando usted va a su trabajo, cuando usted va a su universidad o donde quiera que usted se desempeñe, usted es una Biblia que predica correctamente la verdad de Jesús. O la gente te mira y dice, Dios mío, esos cristianos de ahora, hay mucho que da mucho que desear. Y uno se pregunta eso. Y uno se dice, yo quiero que entendamos que una iglesia una iglesia gigante puede representar un número de grandes personas. Pero de eso de nada sirve si no hay una estabilidad espiritual. Porque así como pueden llegar 500 y 200, se pueden ir 1000. Porque lo importante es que donde quiera que vayamos, nuestra estabilidad espiritual muestre que somos nosotros personas firmes en Dios, y por eso podremos transmitir y predicar, aún sin abrir la Biblia o abrir la boca para pronunciar una palabra, estabilidad espiritual para otros. La Biblia dice, terminando aquí la enseñanza, en Santiago capítulo 1, versos 22 al 24, y termino con esto. Santiago capítulo 1, versos 22 al 24, lo siguiente, y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia, no solo escuchen, pero vale, no te lea primero, dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos, dice la Biblia. Quiero que lo lean su Biblia. Dice, si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, que tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice más hermoso. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. ¿Y cuán dura es esta palabra pues, para nosotros? Porque hemos escuchado predicaciones por montones. Vamos al YouTube, al internet, y predicaciones por montones. Hemos ido a iglesias y predicaciones por montones. Hemos llegado a la iglesia, a nuestro ministerio, a nuestra casa, a Global Church, y hay mucha palabra que Dios nos ha regalado. Y la pregunta es, ¿de qué sirve haber escuchado tanta palabra si a la verdad no lo ponemos en práctica? Miren que la Biblia dice, si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. No están engañando a Dios, mucho menos al pastor, que además es fácil de engañar. No se trata de engañar a otros. Dice la Biblia, se engañan a ustedes mismos. Y la Nueva Traducción Viviente dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, porque somos oidores, pero distamos mucho de ser hacedores de la palabra. De lo contrario, dice la Nueva Traducción Viviente, solamente se engañan a sí mismos, pero pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, porque hablamos de obediencia todo el tiempo, pero obedecer la palabra significa ponerla en práctica. El papá le dice, hagamos algo, toma este dinero y por favor vaya a la tienda y me trae algo. De pronto tú estás cansado, en el ejemplo hipotético, estás agotado, quizás está lloviendo para ir hasta el lugar 2-3 cuadras donde dista la tienda. Pero el ser obediente no implica decir, está lloviendo, papá, a la verdad llegué cansado, manda a mi hermano. El ser obediente es que sin importar las circunstancias y los fenómenos del ejemplo, yo tomo el dinero, voy y traigo lo que mi papá dijo que tenía que traer de la tienda. Eso se llama obediencia. Y la Biblia dice que si escuchamos la palabra pero no la obedecemos, dice, sería como verme la cara en un espejo. Y salimos y, pastor, qué predicación tan hermosa. ¡Uy! ¡Qué palabra! Y nuestros amigos de las redes, me gusta. Pero ¿sabe una cosa? De nada sirve eso. Si eso que escuchamos, si eso que Dios nos habló a través de la predicación, no está siendo practicado por nosotros. Dios nos ha dicho, seamos agradecidos, y hoy salimos llorando, ministrados, y al otro día estamos renegando contra Dios.
Y Dios dice, eso no significa que me agradeces. Hoy están las cosas bien y predicaron sobre ser agradecidos. Pastor, me regalas el micrófono y tomas 3, 4, 5 minutos de servicio, por lo cual te felicito, y le cuentas a la iglesia lo maravilloso que Dios hizo. En esta semana que pasó, Dios sanó gente en la iglesia. Cambiaron resultados de los exámenes, como solamente Dios lo pudo hacer. Y yo invito a la iglesia a que el domingo lo cuente públicamente, porque yo fui testigo de esos testimonios. Hubo gente que llevaba tiempo esperando y pasando papeles y papeles a las inmobiliarias y a los dueños de las casas para poderse trastear, y nada que le salía. Y Dios dijo en esta semana que pasó, esta semana que viene será de buenas noticias. Y me dijo, pastor, en la iglesia recibí una palabra, y ya esta semana por fin, después de tanto tiempo, salió la casa. Entonces Dios sí cumple. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que tomamos esa bendición, nos alegramos, y mañana la circunstancia no salió como queríamos. Entonces la inestabilidad espiritual hace que nosotros botemos todo eso que en el testimonio no ganamos. Y la Biblia dice, no se engañen a ustedes mismos. Y nos engañamos realmente a nosotros mismos. Alguien un día iba pasando por algún lugar y un pastor lo encontró. Ese muchacho tenía una cerveza en la mano, y apenas el pastor lo vio, él la escondió detrás. Pero hay algo que me ministró mientras escuchaba en un encuentro que yo fui a predicar, pero aquel pastor también predicó antes que mí, y decía algo. Dice, yo vi a este muchacho y cuando él escondió la cerveza, yo le dije, tú puedes esconder la cerveza, no tiene ningún problema. Además, yo no te voy a juzgar por lo que estás haciendo, pero a Dios no le puedes esconder la cerveza. Y es la verdad. Estamos recibiendo palabra. Y la gran bendición para los predicadores que quizás tienen el privilegio, o tenemos el privilegio de poner una palabra, es que a veces la congregación se le dice, ¿cómo Dios me habló el corazón, pastor? ¿Sabe algo? Venía en un cuestionamiento con Dios, haciéndole muchas preguntas, pero a través de la palabra de hoy, todas mis inquietudes fueron resueltas. Y eso no es algo cualquier cosa, eso es algo satisfactorio para cualquier predicador, saber que fue un humilde instrumento de Dios para que eso le hablara a su corazón. Pero de ahí a la distancia de obedecer, ¿está pasando algo o ahí nos quedamos? Porque la palabra dice, de nada sirve si la escuchas y no la pones en práctica, si la escuchas y no la obedeces. Pastor, ¿y usted cómo sabe que yo no la obedezco? Porque nuestra vida refleja que somos inestables espiritualmente. Porque la palabra nos enseña, por ejemplo, que aunque David, lo predicamos el domingo, tenía muchos problemas. Llegaron 400 hombres más con problemas, pero él no se quejó. Él se hizo líder de ellos y los ayudó. Y luego esos mismos daban la vida por David. Y nosotros queremos que la gente dé la vida por nosotros, que nos ame, que nos quiera, que nos consienta, que donde nosotros queramos ir, ellos estén con nosotros. Pero cuando están en problemas decimos, no, yo también tengo problemas y con los míos son suficientes. Lo siento. Entonces no somos hacedores de la palabra. No estamos haciendo lo que la Biblia dice que hagamos. ¿Cuánta palabra ha sido dada en este escaso tiempo de constitución del Overture a la iglesia? La cual considero humildemente ha sido de bendición y edificación para muchos y no para todos. Pero sirve de algo esa enorme exposición bíblica fundamentada en cualquier cantidad de versículos y de capítulos de la Biblia, cuando finalmente lo que escuchamos no fue más que un momento de una palabra que nos confrontó, nos habló, pero que nuestra estabilidad espiritual impidió que la hiciéramos y la pusiéramos por práctica. Preguntémonos eso en esta hora y digámosle a Dios, Señor, gracias, porque la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y creo que a diferencia de las muchas predicaciones que Dios nos ha venido brindando en estos días, Dios nos está enseñando a ser formados. Estamos a unos escasos días de poder ir a un encuentro personal con Dios, a un campamento que estoy seguro, por lo que Dios me ha hecho sentir hace mucho tiempo, de que va a ser algo fenomenal. Pero tu primer encuentro personal con Dios está a través de una estabilidad espiritual que se consigue a través de una relación con Dios que se fundamenta en la oración. Cierra sus ojos y permita que Dios